amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet. Estoy en la grata compañía del economista Mario Guerrero, él es analista del Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank. Viene a comentarnos justamente las cifras que vimos al inicio del programa. Este crecimiento de marzo del 5,55%, que no, es menor al que esperaban la mayoría de los analistas. Los analistas estaban esperando por encima del 6%. Y ocurre que la construcción, si bien tuvo una expansión interesante, la industria no ocurrió lo mismo, tampoco el agro. ¿Cómo está, señor Guerrero? ¿Qué tal? ¿Sorprendido por las cifras? Bueno, estuvo por debajo de lo que el mercado esperaba, en realidad, y nos da la sensación de que, si bien en los primeros meses del año la economía venía con una actividad que parecía estar acelerándose, en realidad los últimos datos nos dan la sensación de que está dentro del ritmo que inicialmente se esperaba, ¿no? Un crecimiento para este año alrededor de 6%. O sea que no es menor optimismo, entonces. Yo creo que no, simplemente que se había observado una aparente aceleración los primeros meses del año, pero como que ha vuelto al ritmo que inicialmente se preveía. ¿Y eso por qué razón? ¿No? ¿Cuál es el factor que puede haber generado esa desaceleración? En parte, los sectores que han registrado algo menor de crecimiento son manufactura y construcción. En el caso de la manufactura, algunos sectores vinculados al comercio exterior, principalmente, exacto. Y, ¿cuáles, por ejemplo? Como agroexportación, por ejemplo, o textiles, que han crecido menos de lo que se esperaba, y es consistente con el comportamiento del comercio mundial y las señales de crecimiento débil en Estados Unidos y recesión en Europa, ¿no? Y esto a pesar de que todavía nuestras cifras están en azul, gracias a la diversificación de mercados que hemos tenido y a la mayor exposición hacia economías emergentes como China y algunas economías asiáticas, ¿no? Y por otro lado, construcción, que creció algo menos de lo que se esperaba. Pero en general, digamos, la expectativa es que apunta a un crecimiento cercano al 6% para este año. Agro también tuvo un crecimiento muy pequeño, un poco más del 1%. Vinculado principalmente a los sectores de exportación. Sí. Así es. Y ahora, todo este escenario, el escenario de lo que se viene, ¿cómo se pinta? Dado que en Europa la situación no está nada fácil, cada vez hasta el Fondo Monetario habla de la salida de Grecia y lo que puede significar como efecto contaminante, digamos, para el resto de países, ¿no? Sí, por ese lado el principal efecto es básicamente el clima de confianza, no solamente para Perú, sino a nivel de todos los mercados emergentes, ¿no? El hecho de que en las últimas semanas la incertidumbre política en Europa haya mantenido prácticamente en vilo a los mercados financieros hace que principalmente repercute sobre los flujos de capitales. Hemos visto correcciones significativas en las bolsas, incluso en los precios de los commodities, y una mayor volatilidad en el comportamiento de las monedas, ¿no? Y eso, en ocasiones anteriores que hemos conversado cuando hablábamos de tipo de cambio, hacíamos hincapié en que, ojo, cuidado con los tipos cambiarios, ¿no? Y hoy en día vemos que eso se está produciendo, ¿no? Parece significativo, de niveles cercanos a 2.64 hasta 2.67, que se encuentra actualmente, parece un hipo cambiario, pero si comparamos con lo que está pasando en la región en los últimos 30 días, por ejemplo, ¿no? Vemos que el real brasilero se ha depreciado cerca de 8%, el peso mexicano 4%, el peso chileno 2%, y ese hipo es menor al 1% en el caso del Perú. O sea, seguimos un poco la volatilidad del resto de la región, la dirección, pero siempre en una magnitud mucho menor que el resto de la región. O sea, sigue siendo válido el argumento de que el sol peruano es la moneda más estable de la región. Entonces, pero siempre nosotros hemos hecho hincapié en que hay que tener en cuenta este tipo de movimientos, de hipos, principalmente motivados por shock externos, como el tema que ahora nos atañe de la crisis de incertidumbre política en Europa. Pero ese por ahí es el lado del principal impacto, ¿no? Por el lado de la confianza en las inversiones que vienen realizándose en el Perú o en la expectativa de crecimiento de nuestro país, esos fundamentos siguen sólidos. Esos fundamentos siguen sólidos y tendría que haber en realidad un quiebre muy significativo de Europa para tener un impacto real que sea importante para nuestro país. Así es. Entonces, ¿y cómo ve el futuro de China? Y esto quiero asociarlo con las perspectivas justamente de nuestro comercio exterior. Las perspectivas que vemos para China en realidad es que la economía se viene manejando de una manera, digamos, prevista y con crecimientos cercanos al 8%. La desaceleración, que es lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver que en los últimos años China ha crecido a tasas bastante agresivas, de 9-10% anual. Ahora probablemente sea algo menor, pero un 8% de crecimiento de China tampoco es nada desalentador, mantendría relativamente
altos los precios de los commodities y eso tendría un impacto favorable para nuestro comercio exterior. Recientemente las autoridades en China han reducido los requerimientos de encaje justamente con el afán de impulsar un poco más su demanda, el financiamiento y por tanto la demanda interna en ese país, ¿no? Pero no vemos un riesgo significativo para China. Ahora, y en el caso de construcción, volviendo al tema de nuestras cifras, ¿cree usted que es sostenible esta tasa del 14% o esto va a ir a más todavía? Hay que tener en cuenta que estamos comparando con los primeros meses de 2011, donde hubo una desaceleración significativa del sector construcción, o sea, la base de comparación es relativamente baja, por lo tanto, tasas de 2 dígitos pueden ser esperables incluso en lo que resta del año. Por otro lado, si uno ve la cartera de proyectos que hay, en realidad hay un crecimiento bastante significativo en lo que es tanto la construcción del sector privado como y en menor medida por el lado del sector público, ¿no? El sector privado es significativo no solamente el desarrollo inmobiliario, lo cual va asociado con flujos de créditos hipotecarios que en marzo alcanzaron, en términos de flujos de créditos otorgados en marzo, un nivel récord, sino también con el desarrollo de centros comerciales. En este momento en el país se vienen construyendo 13 centros comerciales en todo el país, 5 en Lima, 8 en provincias, lo cual nos da una idea de cuál es la dinámica realmente que uno podría esperar para el sector. Así es, entonces hay un mayor impulso por el lado privado que el público recién se va a sentir más. Y yo creo que sí, los primeros meses es estacionalmente bajo, sobre todo por el lado del gobierno central, debido a las lluvias, exacto, y a partir del segundo y tercer trimestre la inversión pública va recuperándose y eso es un poco lo que esperamos. Y eso va a ser un poco el impulso de sostener una tasa de crecimiento alrededor del 6%. Sí, en parte va a ayudar, pero principalmente el principal motor de crecimiento de la economía es el sector privado y es la inversión privada. Efectivamente. Ahora, ¿qué tanto pasa esto con las pequeñas unidades de negocios? ¿Están también creciendo de esa manera? Porque he visto cifras que dicen que habla de un menor empleo. El crecimiento viene siendo relativamente dinámico, sostenido, y nosotros lo vemos, por ejemplo, por el lado del financiamiento a la micro y a la pequeña empresa, ¿no? La pequeña empresa ha tenido tasas de financiamiento bastante elevadas, entre 20 y 25% en términos anuales, algo menos en el caso de la microempresa, pero no llama la atención puesto que son tasas que se mantienen sostenidamente durante los últimos años. Entonces sí hay una expansión significativa de los negocios orientados sobre todo hacia el mercado interno, de repente aquellos vinculados al sector exportador por la coyuntura actual del comercio mundial, tienen crecimientos algo menores, pero digamos que en términos generales no representa un problema sistémico, al contrario, representa una fortaleza para la economía, puesto que es un tejido social sólido y con crecimiento de largo plazo. Pesca tiene crecimiento negativo, ¿no? Hay un tema estacionales, sabes que las tasas de crecimiento de la pesca dependen mucho de los periodos de veda, ¿no? Bueno, con todo este tema de las aguas cálidas y todo eso también repercute, el calentamiento, ¿no?, de las aguas eventualmente está haciendo que la especie marina vaya hacia niveles más profundos del mar y hace más difícil su captura, ¿no? Efectivamente. ¿Qué perspectiva le ve para abril? Ustedes, como Scotiabank, están estimando, ¿han visto cifras, quizás algunos indicadores que podrían decirnos de cuánto podría crecer la economía? Estamos esperando tasas de crecimiento muy similares a la del mes de marzo, alrededor de 5,5%. Hay dos indicadores líderes que nos dan un poco más cercana a esa idea. Uno es la producción de electricidad, que más o menos nos va cercana a niveles entre 5 y 6%, así como los despachos de cemento, ¿no?, que hablan de crecimientos relativamente moderados también para el mes de abril. Entonces, en general, para este segundo trimestre, esperamos tasas de crecimiento de 6%, que son similares a las registradas en el primer trimestre. ¿Comercio y servicios van a seguir al ritmo, un ritmo alentador, digamos, o cree usted que eso puede variar? No, eventualmente eso va muy vinculado con el comportamiento de la demanda interna y del consumo privado en particular, que en realidad uno lo ve por los resultados de la campaña del Día de la Madre. Bueno, recién estamos evaluando los resultados, pero las expectativas eran de crecimientos de alrededor entre 10 y 15%. Para muchas empresas es una de las campañas más importantes del año, sobre todo para las del sector comercio. Viene el Padre, viene Fiestas Patrias. Y viene Fiestas Patrias, y en realidad por ese lado no tenemos indicadores de que vaya a haber lo que ha cambiado de repente un poco es que pensamos que la economía podía acelerarse algo más. Pero en realidad hoy en día el view que existe es que la economía está comportándose dentro de lo previsto y tasas de 6% pues son las más probables, lo que inesperadas. Se prevé es una cierta estabilidad. En el ritmo de crecimiento, sí. Lo cual es bueno, ¿no? Lo cual es bueno, que es un crecimiento cercano al potencial,
con una inflación que moderadamente va descendiendo, algo más lento de lo previsto, pero Sí, descendiendo. ese sí es el riesgo, ¿no? Ese por ahí viene el riesgo. principal riesgo, pero que en todo caso es algo acotado por el comportamiento de los precios de los commodities, que vemos que a raíz de estos descensos de los mercados financieros va descendiendo también los precios de los commodities. El petróleo, por ejemplo, ya está hoy en día cerca de $92 el barril, entonces resta algo de presión sobre un riesgo que habíamos manifestado, que era justamente el riesgo de la volatilidad en el precio del petróleo, ¿no? Entonces, en el corto plazo, como que ese tipo de riesgos se van acotando. Entonces, para cerrar esta entrevista, lo que prevé es una estabilidad en cuanto al crecimiento y un descenso de los precios progresivos. Sí, en general, la trayectoria de la inflación pensamos que va a ser descendente. A un ritmo menor al previsto, es cierto, por eso que en función de esa, nosotros hemos actualizado nuestra proyección de inflación. Estábamos con una idea de que podría estar cerrando alrededor de 3% este año, con un sesgo hacia el alza. Esos riesgos hacia el alza se han venido materializando en los primeros meses del año y actualmente hemos llevado nuestra proyección de inflación de 3 a 3,3%. Nos parece lo más probable, con un sesgo neutral, de que la inflación pueda confluir hacia esos niveles, ¿no? ¿Y el dólar lo mantienen a 2.60? Estamos evaluando en realidad el comportamiento del tipo de cambio, pero lo que estamos observando en este momento es un hipo que estaba dentro de las cosas predecibles. ¿De algunas semanas? Exacto, y con la volatilidad en realidad cambiaria que hay y la incertidumbre en los mercados internacionales que va a continuar, se vienen nuevas elecciones en Grecia el 17 de junio, elecciones legislativas en Francia, referéndum en Irlanda. Entonces hay un tema de acontecimientos que van a mantener cierto vilo al mercado. Lo más probable es que mantengamos nuestra proyección inicial de tipo de cambio, esperamos un 2,63 para fin de año. Muy bien, señor Guerrero. Muchas gracias. Gracias, por estar Clorinda. con nosotros. Gracias a usted. Amigos, una pausa, volvemos.